Pero vamos a enfocarnos solamente, hermanos, en el versículo o en los versículos 22 hasta el versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. De manera unísona, todos juntos vamos a leer. Dice, pero sed... Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando pensamos en Santiago 1:22, hermanos, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, eso nos da a entender, hermanos, que Dios está más interesado en lo que hacemos que en lo que oímos, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto no oímos este año? Yo quiero dejarle una tarea, sácame la cuenta de cuántos mensajes tan solo el domingo escuchamos este año. Más aparte, hermanos, la cuenta de cuántos mensajes escuchamos los jueves. Y hermanos, de ahí le añadimos cuando tú escuchas una predicación. ¿Cuánto tiempo, hermanos, en este año escuchamos? Pero la pregunta correcta no es cuánto tiempo nosotros escuchamos, sino cuánto de lo que nosotros escuchamos hicimos. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en sed hacedores de la palabra, puedo pensar en las palabras del Sermón del Monte. Si me deja un separador ahí, hermanos, y vamos a Mateo, ahorita nos vamos a, bueno, usted se va a sentar, pero dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo, deme un segundito, capítulo 7, versículos 24 en adelante. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y qué dice, hermanos? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La palabra de Dios nos presenta a dos hombres. Por un lado, la Biblia nos dice que un hombre, ¿verdad?, se le compararía a un hombre prudente. ¿Quién, hermanos? ¿O a quién? Al que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es el que edifica su casa sobre la roca? Según la palabra de Dios, hermano, es aquel que oye y hace. Pero también al que edificó su casa sobre la arena, ambas personas edifican, ambas personas oyen, pero ambas personas se diferencian una de otra, hermanos, por lo que hacen. Hermano, Dios está más interesado en lo que tú haces que en lo que tú oyes. No estoy diciendo que no es importante lo que oímos. Más bien, lo que oímos debe llevar a ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy quiero predicarte, hermanos, con la ayuda de Dios, un mensaje que ha estado en mi corazón, hermanos, ya por varios días. Y ese mensaje, hermanos, tal vez el título no nos suene muy familiar, o quizá no sea de aquellos títulos que muchas veces predicamos, como por ejemplo, no sé, la Biblia, ¿verdad? Y sus resultados, o la familia, qué sé yo. Pero hoy vamos a hablar de una palabra, hermanos, que la he tenido en mi mente por muchos días, que se llama intencional. El título del mensaje, hermano, es sé intencional. Sé intencional con Dios. Cabe mencionar que este mensaje, hermanos, lo iba a predicar el próximo año, porque ese es el lema del próximo año, siendo intencionales con Dios. Y ahorita vamos a ver de qué va a tratar este tema, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, que Dios nos use. Señor, yo necesito que tú me ayudes, Señor.
no solamente queremos predicar tu palabra y no solamente queremos oírla. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos ser radicales en muchos aspectos de nuestra vida. Padre, tanto tiempo hemos oído tu palabra este año. Y así pudiéramos pasar el próximo año, Señor, pero sin el deseo en nuestro corazón de ser intencionales. Oh Dios, háblanos. Que no sea este inútil siervo, que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, moviéndonos a la examinación y no dejándonos estar tranquilos en nuestra vida cristiana, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Bendice la clase de niños, la cuna y todo cuanto se haga en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Gracias. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué interesante, hermanos, que cuando yo solamente oigo la palabra de Dios y no la pongo por obra, me estoy engañando. Según la palabra de Dios, este versículo, hermanos, es una exhortación a todo creyente, hermanos, porque la palabra de Dios está hablando, hermanos míos. La palabra de Dios dice, por esto, mis amados hermanos, hermano, el énfasis de Santiago es hermanos. Hermanos, este mensaje es para creyentes. Pero también, hermanos, no solamente este versículo es una exhortación para todo creyente, pero nos enseña la importancia de ser intencionales. ¿Qué significa ser intencionales, hermanos? La palabra intencional significa literalmente, hermanos, hecho con intención. Eso es lo que significa la palabra intencional, hecho con intención. También significa hacer algo a propósito. Y, hermanos, hacer algo planificado. Ser intencionales significa, hermanos, en otras palabras, tomar acción. Ser intencionales significa enfócate en tu trabajo y hazlo con propósito. Ser intencionales, hermanos, conlleva planeación. No quiere decir, hermanos, que solamente tengo el deseo, porque, hermanos, la verdad es que así pasa cada año. Tenemos el deseo más de uno, y el próximo año, y ahora sí, y esta es mi meta, y este es mi deseo. Pero no por el hecho, hermanos, de que tú tengas el deseo en tu corazón, quiere decir que tú vas a ser intencional. Muchas veces nos hace falta la acción. Sabemos dónde tenemos que trabajar, sabemos qué es lo que tenemos que corregir, pero no hay acción, porque no somos intencionales. Y cabe mencionar, hermanos, que ser intencionales, ¿verdad?, implica acción, tomar acción, ¿verdad?, enfocarse en el trabajo con un propósito. Pero esto de intencionales, hermanos, conlleva planeación, ¿verdad? Conlleva planeación, hermanos, no dar largas, hermanos, no decir, pues me gustaría el próximo año ser más como el Señor, venir más a la iglesia, me gustaría. Pero le damos largas, ¿verdad? Eso de planear, hermanos, no quiere decir, discúlpenme la expresión vulgar, sacarnos las cosas de la manga. Eso de ser intencionales, hermanos, significa hazlo porque tú ya lo planeaste. Hazlo porque ya Dios te habló. Hazlo porque ya Dios te mostró. Ser intencionales debe llevarnos, hermanos, a hacernos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago o lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, Víctor, ¿qué estás haciendo como pastor? A ver, hermano, ¿qué estás haciendo como oveja? A ver, iglesia, ¿qué estamos haciendo como congregación? Nos hacemos esa pregunta, pero número 2, ¿por qué lo hago? A veces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que las motivaciones no son correctas, sino son egoístas, ¿verdad? Hermanos, todo cristiano debe saber por qué hace lo que hace, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos en esta mañana? Hermano, debemos saber por qué estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí porque vine a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno.
porque ese es el día que hizo Jehová. Hermano, cada persona en esta vida vive, escuche bien, hermanos, de manera intencional o sin intención alguna. No hay más, hermanos, o tú eres intencional o no eres intencional. ¿Qué significa, hermanos, vivir de forma intencional? Significa, hermanos, progresar. Significa, hermanos, encontrar lo que necesitamos hacer para dar el siguiente paso. Significa encontrar lo que necesitamos hacer, hermanos, para progresar. Hermano, el cristiano no puede ir para atrás. El cristiano debe progresar, hermanos, en todos los aspectos, primeramente espiritual. Y cuando progresamos espiritualmente se va a ver reflejado ahí en lo material, ahí en la familia. No progresamos en lo demás porque no progresamos en lo espiritual. Vivir de forma intencional, hermanos, significa hacer cambios en todos los aspectos de la palabra. Y cabe mencionar, hermanos, que el tema está en desarrollo, ¿verdad? Lo que yo voy a mencionar en esta mañana, hermanos, solamente es la superficie de lo que pudiera ser, hermanos, una serie, ¿verdad? ¿En qué áreas debemos nosotros ser intencionales? Voy a mencionar algunas muy concretamente, pero hay mucho que cubrir en este tema, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, ¿qué significa vivir de modo no intencional? Si lo que significa vivir intencional es tomar acción, progresar, no quedarme donde estoy. A veces nosotros nos conformamos y decimos, pues ya vi los resultados, gracias a Dios por esto, pero quiero decirle algo, hermanos, aún hay más. Nunca el cristiano puede estar cómodo. Gracias a Dios por los que van a Chauchingo. Créame que eso ha requerido, hermanos, ser radicales y ser intencionales, hermanos, y estamos viendo el resultado. Porque, hermanos, la obra de Dios produce resultados. La obra de Dios sí da resultados, hermanos. Ahora, ¿qué significa vivir de modo no intencional? Significa, hermanos, simplemente ir con la corriente. Lo demás lo hace, yo también lo voy a hacer. Hermano, ayer me metí en, ¿cómo se llama? Por allá por la Lagunilla, hermanos. Me dio una arrepentida de mi vida. Nunca me había tocado un congestionamiento humano. Bueno, sí, con carros, hermano, y todo eso, pero hermanos, literalmente íbamos a vuelta, no de rueda, de pie. Caminando paso a paso, hermanos, y por ahí empezaban a aventar. Hermano, a la gente no le importa. Llegaban los diablos, quítense que lleva el diablo, y teníamos a un lado, hermano, las cosas como si, no sé, y la gente en lo suyo, ¿verdad? Y hermanos, fue un caos el día de ayer, hermanos, ver todo eso, ¿verdad? Y ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque a veces uno, aún en nuestra ciudad, le tiene que entrar a todo. No quiero ir a carrera, no quiero ir de carrera, pero tú miras a todo el mundo yendo de carrera y, hermanos, malamente le tienes que entrar. Porque si vienes despacio, quítese que llevo prisa, que mejor me hago un lado. ¿Para qué te haces un lado? Nunca la gente está contenta. Sí estás conmigo. Y hermanos, realmente, ¿qué significa no ser intencional? Significa, hermanos, ir con la corriente, lo que hacen los demás, lo que dicen los demás. Significa, hermanos, dejar de aprender. Dejar de esforzarse. Dejar de crecer. No hay algo más trágico para un cristiano, hermanos, cuando deja de crecer. No hay algo más trágico, hermanos, en la vida de un hijo de Dios cuando ya no disfruta lo que hace. No hay algo más trágico, porque entonces caemos como lo hacen los demás. Estamos dentro del montón. Tal vez a estas alturas, hermanos, del mensaje usted se pregunte, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el pastor nos habla de ser intencionales? Bueno, porque la Biblia lo habla. Pero sed, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Queridos hermanos, estamos a unos días de terminar el 2024. Para ser exactos, estamos a 23 días. Yo me puse a pensar, hermanos, cómo tú terminas bien tu trabajo a este año.
¿Cumpliste? ¡Qué bendición! Pero lamentablemente, hermanos, no cumpliste en muchos aspectos espirituales. Tuviste incentivos ahí en la empresa. Te reconocieron. Pero la pregunta es, ¿el Señor te reconocerá por tu trabajo? No, pastor, traté de cumplir, no al máximo. Claro, como cristianos debemos cumplir en el trabajo. Pero es triste que no cumplamos en la iglesia y para la obra de nuestro Dios. Quiero que nos detengamos el día de hoy, hermanos, para considerar lo que hicimos o dejamos de hacer este año. ¿Cuánto pudiéramos haber sido productivos si no lo fuimos? ¿Cuánto crecimiento pudiéramos haber adquirido y no lo adquirimos? Todo por una cosa, porque no somos intencionales. Más de uno de nosotros, incluyéndome yo en este año que termina, más de una vez decíamos un cambio. Fuimos ahí con Dios y decimos, Señor, no permitas que sea la misma persona, por favor, haz algo en mi corazón, haz algo en mi carácter, haz algo en esto, haz algo en aquello. Más de uno de nosotros, hermanos, deseamos un cambio, pero nunca tomamos los pasos para que iniciara ese cambio. Muchas veces, hermanos, se quedó solamente con, yo quisiera ser mejor cristiano, pero no lo intentamos. A mí me gustaría consagrarme más en las cosas de Dios, pero tú no, indagaste qué tenías que hacer. Y queridos hermanos, no es así en nuestras vidas. En otras palabras, no fuimos intencionales, hermanos. Solamente nosotros esperamos que sucedieran las cosas. Y quiero decirle algo, hermanos, nada sucede en automático. No porque yo desee el cambio, mañana ya voy a ser más cristiano. Voy a crecer más espiritualmente. Me gustaría crecer más en mi conocimiento. Nada más lo anhelo y mañana voy a crecer en mi... No, hermanos, porque el cambio es intencional. Muchos de nosotros hemos vivido este año sin dirección ni propósito. Ya se nos fue. Vamos a ver un pasaje, hermanos, que nos tiene que sacudir un poquito, para que entendamos, hermanos, que no podemos ingresar dentro de 23 días, hermanos, al 2025, sin antes considerar Apocalipsis capítulo 3. Vamos ahí, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Nota lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres, ¿qué, hermanos? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué, hermanos? Y no frío ni caliente, te vomitaré de, ¿qué, hermanos? Wow, qué tremenda declaración. Ahí la palabra de Dios nos habla de una persona fría, hermanos. ¿Quién es una persona fría, hermanos? Es alguien, escuche bien, hermanos, una persona fría es alguien con el cual tú puedes trabajar todavía. Todavía te escucha. Todavía es moldeable. Es una persona fría, hermanos. Quizá hay un poco de resistencia, hermanos, pero aquí está. Se puede hacer algo espiritualmente hablando, hermanos, con el frío. Sin embargo, una persona tibia. Usted le dice a una persona tibia, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Después voy. Mañana voy. El tibio dice, yo ya lo sé. ¿Sabes quién es una persona tibia, un cristiano tibio, hermanos? Es aquel que se encuentra claudicando entre dos pensamientos. ¿Le entro a las cosas de Dios o sigo en el vil mundo? ¿Honro a mi Dios o sigo honrándome yo mismo? Tibio. No te defines, ni frío ni caliente. Tibio.
Y el Señor habla de esto a la iglesia, hermanos. Y hermanos, un cristiano tibio es aquel que se encuentra claudicando, hermanos, la tibieza espiritual de indiferencia, hermanos, y de compromiso, hermanos, no con las cosas de Dios, sino con las cosas del mundo. ¿Cuántas veces dijimos en este año, hermanos, que queríamos tener un mejor matrimonio, sí o no? ¿Sí o no? Pero solamente se quedó en queríamos un mejor matrimonio, un deseo. Sin embargo, nunca tomamos los pasos para ese cambio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no somos intencionales. ¿Cuánto pudimos haber crecido espiritualmente en este año? Pero ¿sabe por qué no crecimos más? Porque no fuimos intencionales. Recordemos que no ser intencional, hermanos, es dejar de crecer, dejar de aprender, dejar de avanzar, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué tan intencional, hermanos, fuiste este año? ¿Creciste más en el Señor? ¿O te estancaste? Pastor, oren por mí porque me siento estancado. Es tu culpa por no ser intencional. Porque sabe una cosa, hermanos, la mayor parte de tu crecimiento no lo tienes aquí en la iglesia, lo tienes en la semana en tu casa. Para ser honestos, solamente nos congregamos domingo y jueves. Y tú tienes más tiempo en la semana con la palabra de Dios. Amados hermanos, si vamos a progresar espiritualmente, si vamos a crecer más en el Señor en este próximo año, si vamos a servir más, pero más con excelencia, necesitamos ser intencionales, porque hermanos, ser intencionales significa tomar acción. Porque ser intencionales, hermanos, significa enfocarnos en este propósito, en lo que tengo que hacer y, hermano, echarle ganas, echarle los kilos, como decimos aquí en México, hermanos. ¿En qué áreas de nuestra vida debemos ser intencionales? Necesitamos ser intencionales, hermano. Nada más te voy a mostrar 3 áreas y no quiere decir que sean todas. 3 áreas que cuando veamos la primera va a dar lugar a la segunda y la segunda va a dar lugar a la tercera. Es una progresión, pero no quiere decir que sean todas las áreas. En primer lugar, debemos ser intencionales en nuestra comunión con Dios. Ve conmigo al Salmo 132, hermanos, por favor. Dios quiere ser encontrado y conocido por nosotros. Dios quiere ser encontrado y conocido por nosotros. Hermanos, pero no podemos, hermanos, pensar que eso va a pasar, hermanos, sin ser intencional. Ve conmigo al Salmo 132, versículos 4 y 5. Note lo que dice la palabra de Dios. Salmo 132, 4 y 5. ¿Estamos ahí? Síganme con su vista, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios, Salmo 132, ¿qué dijimos? 4 y 5, ¿verdad? Dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para quién, hermanos, morada para el fuerte de Jacob. Cuando hablamos de ser intencionales, hermanos, en nuestra comunión con Dios, recuerda que ser intencionales conlleva planear. ¿Sabes por qué no pasamos más tiempo con Dios este año? Porque no planeamos nuestra comunión con Dios. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a hacer aquello. Híjole, ya se me hizo tarde, ya van a dar 1:45, tengo que apurarme, córrele. Pero ¿cuándo fuiste intencional, hermanos, en decir, espérame, yo sé que si me levanto en esta mañana y no pongo a Dios primero, el día se me va? Y no planeamos, porque no somos intencionales. Queridos hermanos, debemos planear en varios aspectos nuestra comunión con Dios. Debemos planear tiempo de oración. Mire, lo que yo voy a mencionar no es algo del otro mundo, ya lo sabemos. Debo planear mi tiempo de oración, debo planear mi tiempo de lectura, debo planear mi tiempo para meditar en la palabra de Dios, para memorizar la palabra de Dios, para que eso que Dios me habló, hermanos, por lo menos una cosa, hermanos, la ponga por obra en ese día, ahí con mi esposa, ahí con mis hijos, ahí con mi prójimo, hermanos. Debemos ser intencionales.
Nuestro tiempo con Dios debe ser intencional. Hermanos, David es un ejemplo de una persona intencional. Él nos habla, hermanos, varias veces de su deseo de buscar a Dios. Mira el Salmo 63, hermanos, capítulo 63. Versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, Salmo 63, versículos 1 y 2. Voy a ir un poquito rápido, hermanos. Dice, Dios, Dios mío eres tú. ¿Qué dice, hermanos? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermanos, el salmista no estaba más ocupado que usted y yo. El salmista, hermanos, tenía las ovejas. El salmista, hermanos, tenía quizá un sinfín de quehaceres, hermanos, aunque era hijo. Pero dice la palabra de Dios, de madrugada te buscaré. ¿Te ha pasado, hermanos, que te levantas en la madrugada y tú dices, caray, ¿por qué se me fue el sueño? Y tal vez digas, ay, es que en la noche cené pesado y no me pude dormir. Bueno, yo creo que es más que eso. ¿No será que Dios quería que tuvieras comunión con Él? Y te levantaste en la madrugada y dijiste, Señor, yo no sé por qué no puedo dormir, pero yo sé a quién acudir. En este momento, hermanos, yo me he levantado, hermanos, de repente en las madrugadas y sintiendo una carga de oración por algunos de ustedes. Y Dios trae a mi mente, fulanito de tal, ora por fulanito de tal, ora por él. Y yo digo, Señor, yo no sé por qué traes a mi mente a fulanito de tal o a la hermana fulanito de tal. Yo no sé, Señor, pero tú sí sabes. Y lo que sea que necesite este hermano y esta hermana, ayúdales. Súpleles lo que ellos necesitan, Señor. Y hermanos, uno ora, hermanos, tenemos que ser intencionales. El salmista fue intencional. Mira el Salmo 119. No solamente él oró, de madrugada te buscaré. Salmo 119, versículo 97, dice la palabra de Dios. Salmo 119. Versículo 97, note lo que dice la palabra de Dios. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ¿qué dice, hermanos? Es ella mi meditación. Hermanos, si todo el día es ella mi meditación, fuera hoy una realidad en usted y en mí, hermanos, no nos estaríamos cayendo, espiritualmente hablando. Pero ¿sabe por qué nos caemos espiritualmente hablando, hermanos? Porque este libro no todo el día es nuestra meditación, porque no somos intencionales. Porque hemos optado, hermanos, hemos agarrado una costumbre, porque así se nos ha enseñado, hermanos, que solamente hay que hacer un devocional de 15 minutos. Porque se nos ha dicho a través del tiempo, hermanos, que nada más hay que orar media hora. Hermanos, ¿quién nos dijo eso? Cuando, hermanos, la comunión con Dios debe ser íntima, debe ser personal, debe ser creciente. Señor, aquí estoy y perdóname porque muchas veces me acerco a ti, Señor, no de manera intencional, sino por obligación, jóvenes. Cuando, hermanos, nuestra comunión con Dios, hermanos, debe ser lo primerito, hermanos, que debiéramos cultivar el próximo año. Es más, no el próximo, ya, desde hoy. Y no dejar que comencemos el año 2025, pero dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes por qué dice Dios, te vomitaré de mi boca? Porque Dios dice, me causas náuseas. La manera de vivir cristiana me causa náuseas. Literalmente, hermanos, es lo que está diciendo la palabra de Dios. El Salmo 42, vamos ahí, Salmo 42, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué dice el salmista, hermanos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Él tomó una figura, hermanos, de aquel ciervo, de aquel animalito, que se encuentra, hermanos, en las mañanas, bebiendo, hermanos, su agua, ahí en el agua, hermanos, tempranamente. Y dice la palabra de Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, el salmista era una persona avivada.
Era una persona, hermanos, que contagiaba, hermanos, el oírlo, el cantar, el ver su persona, un hombre de Dios. Hermano, mira, nada de eso es por casualidad, hermanos. Todo es porque él tuvo la intención de pasar tiempo con Dios. David, hermanos, apartaba el tiempo para buscar a Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo apartaste este año para buscar a Dios? En nuestros teléfonos, no tengo el mío. Hay una función, o hay en ajustes. Tú puedes ver cuánto tiempo has pasado en el teléfono. ¿Cuántas horas, sí o no? Si tuviéramos un aparato, hermanos, donde nos midiera cuánto tiempo, hermanos, pasamos en la lectura y en la oración, hermanos, ¿cuál crees que sería el resultado? ¿Quién se la lleva, hermanos? ¿Quién gana? ¿Quién ganaría? El teléfono. ¿Me va siguiendo? No, pastor, es que a mí me mandan mensajes por WhatsApp, de lo que tengo que leer en el año, y son 2 minutos lo que el devocional. Mira, no voy a meter en asuntos, pero tristemente sustituimos lo que nos mandan por nuestra lectura. Cuidado. Ay, como que hoy no tengo ganas de leer la palabra de Dios, me voy a echar un mensaje, una predicación. Hermanos, nada sustituye la palabra de Dios. Nada sustituye nuestro tiempo con Dios, hermanos. ¿Qué tan intencionales fuimos en buscar a Dios este año? ¿Qué tan intencionales fuimos en apartar tiempos? No solo, hermanos, para leer, meditar ahí en la palabra de Dios. Hey, me voy a levantar temprano. Lo primerito que voy a hacer es buscar a Dios. Hermana, tienes tanto trabajo si tienes hijos pequeños, que lo mejor que harías, hermanos, lo más sabio que puede hacer una mujer con hijos pequeños, es levantarse temprano antes que todos los demás y pasar tiempo con Dios. Porque, hermana, tú bien sabes que los hijos demandan y a veces no hay tiempo. Pero tenemos que ser, ¿qué, hermanos? Intencionales. Si vamos a crecer en nuestra comunión con Dios, probablemente, hermano, escuche bien, tengamos que hacer cambios en ciertos hábitos, hermanos. Probablemente tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, tenemos que tal vez cambiarle, en lugar de dormir a las 12, empezar a dormir a las 10. Mira, joven, te estás desvelando tanto en tu teléfono que si te preguntamos cómo está tu lectura de la Biblia, tú no sabrías contestar. Los jóvenes están muy ansiosos, hermanos. Queremos el teléfono. Ya nos hemos acostumbrado a ese aparato, hermanos. Créame, llega el punto donde esto ya no es nuestra prioridad. El teléfono es mi comida. Es mi prioridad. ¿Nos pasa o no nos pasa, hermanos? Claro que nos pasa. Y si usted dice que no le pasa, bueno, qué raro. Pero a la misma vez que bien, ¿verdad? Porque no tiene que entrarle con los demás. No tiene que hacer lo mismo que otros hacen. Hermanos, tenemos que hacer ajustes como ¿qué más? Ya no te desveles viendo Netflix. Pastor, es que la serie de Anne está muy bonita, pastor. Ya es la segunda vez que me echo la serie. Hoy suenan mucho, hermanos, y mira, yo no la he visto, pero hoy suenan mucho, hermanos, y aquí ayúdenme, hermanos, ¿verdad? Yo no sé mucho de series, pero suenan mucho las series de los coreanos. Pastor, es que esos coreanos, pastor, yo no conozco la serie, yo no sé de qué trate, no tengo ni idea. Pero estamos más metidos en la serie que en la palabra. Ahora, no me malentiendas. Todo tiene su lugar. Tú no puedes dejar, hermanos, a tus hijos, por ejemplo, ahí con el PlayStation, con el Xbox. A veces, jóvenes, yo me conozco. Yo sé que si juego, me voy a picar. Yo he jugado un juego, hermano. ¿Quieres saber qué juego tengo ahí? ¿Quieren saber o no? Chismosos que son, hermanos, ustedes. Hay un juego de casa, hermanos. Si yo me pico en ese juego, me aviento horas. A veces no es fácil decir hasta aquí. No es fácil. Pero todo tiene su lugar. ¿Verdad? Hijo, ¿ya leíste tu Biblia? No, no puedes jugar. No, pero ¿cómo? Lo siento. Pon prioridades. No dejes a tu hijo jugar, hermano, si no ha hecho sus prioridades.
¿verdad? Número uno, su tiempo con Dios. Hermano, ¿qué tan en serio está usted con el Señor para hacer ajustes? Tal vez ahí, hermanos, ajustar el tiempo con la televisión, los videojuegos, hermano, incluso, mire, el tiempo que pasamos en el celular o tal vez en el almuerzo. ¿Cuánto tiempo nos echamos en el almuerzo? ¿Una hora? ¿Hora y media? Y el tiempo se nos va rapidísimo. ¿Cree que vale la pena, hermanos, el sacrificio o los ajustes que tengamos que hacer, hermanos, para crecer más en nuestra comunión con Dios? Usted decida. Nadie va a decidir por usted. Usted tiene que ser intencional. ¿Sabes quién más fue intencional? Enoc. Dice la palabra de Dios, no vamos a ir ahí, hermanos, dice la palabra de Dios que Enoc fue intencional, porque la Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios. Y dice la Biblia que Dios lo llevó para que no hubiera muerte. ¿Sabes quién más fue intencional? Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo fue intencional en su comunión con Dios. Por si fuera poco, Jesús fue intencional en su comunión con Dios. Y aquí yo me quedé pensando, yo dije, Señor, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, te buscaba? ¿No dice la palabra de Dios, hermanos, que Él se apartaba a orar? Y uno dice, Señor, si Él es Jesús y se apartaba a orar, ¿cuánto yo siendo un pecador? ¿Y cuánto yo siendo un necesitado? Y así podemos continuar con los ejemplos. Hermano, nuestra mayor necesidad de este próximo año no es tener mejor ropa. Si la puedes tener, gracias a Dios, pero nuestra mayor necesidad no es tener un mejor equipo, hermanos, de celular. No es nuestra mayor necesidad, no lo es. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9, hermanos. Jeremías capítulo 9, versículo 24, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos ahí, hermanos. Jeremías capítulo 9 y el versículo 24. Note lo que dice el profeta Jeremías. ¿Estamos ahí? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué, Jeremías? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y note eso, hermanos, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que concentrarnos? En conocer a Dios. Joven, te pregunto, yo me encuentro planeando el próximo año. Mi meta, hermanos, es antes de que termine el año tener todas las actividades del año. ¿A poco sí pasó de enero a diciembre? Esa es mi meta. Ya comencé. Yo quería sacar un calendario para la iglesia, hermanos, impreso. Bueno, lamentablemente a veces mis tiempos no son los correctos. Y darles un calendario, con sus figuritas, con el lema. Ya me lo había imaginado, hermanos, un calendario por familia. Pero bueno, se los voy a mandar tal vez digitalizado, hermanos. Y yo me quedé pensando. Yo dije, Señor, vamos a comenzar el próximo año. ¿Y sabe qué es lo primero que vamos a hacer como iglesia? ¿Qué cree? ¿Cuándo cae viernes, hermanos? ¿Cuándo cae primero? ¿Cuándo cae primero? Miércoles, jueves, viernes. Viernes 3. ¿Sabe qué tenemos como iglesia? Oración de 9 a 12 de la noche. Ay, pastor, mire, yo a veces pienso que soy tan exagerado. Ay, el pastor vuela tan alto. Pero vemos los resultados. Dios obrando. Mano, Dios obra. El asunto es que no lo tomamos en serio. Muchos de ustedes, hermanos, ya hicieron planes para el próximo año. ¿Y Dios? Nada. Arrepiéntete. Porque tu agenda no va a funcionar, lo siento. No, que me voy aquí, me voy para allá. Tú decides, tú eres el Señor de tu vida. Así sí. Pero como Él no es rey, entonces tú decides. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios en Santiago? Vamos, vamos, vamos. Aquellos que dicen, oye, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos, cuando tú no sabes lo que será mañana. Es más, tal vez el Señor llegue y diga, vengo por tu alma. Hasta aquí llegaste. ¿Cómo, Señor? 2024, ¿cómo? Yo no sabía. Lo siento. Hoy te toca morir. ¿Qué harías?
aparte de que nos deprimimos, no vamos a hacer más que llorar. Queridos hermanos, muchos de nosotros estamos haciendo planes y no hay nada de malo con planear. Pero la pregunta es, ¿dentro de esos planes está el buscar más a Dios? Si no es así, te lo aseguro, vas a fracasar. No importa que usted sea un emprendedor. Si Dios no es primero, nada va a suceder. La única manera de tener éxito en nuestras vidas, hermanos, lo dijo claramente el libro de Josué. Vamos a Josué, hermanos. Aquí vemos el éxito. ¿Queremos tener éxito en nuestra vida? ¿Ese es el plan de Dios? Sí, hermanos. Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos exitosos. Pero no exitosos conforme el mundo lo es, hermanos. El mundo tiene éxito, pero es muy diferente en las cosas de Dios. Mira lo que dice Josué capítulo 1. Muchos sabemos estos versículos. Capítulo 1, versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni para que seas, ¿qué, hermanos? Hermano, ¿dónde viene la verdadera prosperidad? ¿Dónde tenemos el éxito? Hermano, conocí a un joven en el instituto, hermanos, tremendo, tremendo. Hasta el día de hoy, hermano, es mi admiración. Admiro a este joven. Él está en Tijuana. Él estudió ahí en el instituto, en Hermosillo. Y, hermanos, yo no veía a este joven, hermanos. Él tenía la beca de la bodega, hermanos. Llegaban las personas, decían, hermano, dame una bolsa de jabón porque voy a limpiar los baños y ahorita te entrego cuentas de eso. Y, hermano, él atendía eso. Yo no miraba a este joven más que con una sola cosa en sus manos, la Biblia. Y empecé a observar su vida, hermanos. Me llamó la atención, hermanos. Había momentos donde este joven cerraba la puerta y donde ponía, está ocupado. Yo dije, ¿qué hará? Hermanos, después, el metiche. Somos metiches, ¿verdad? Está orando. Él apartaba tiempos para orar. Había un pastor, hermanos, que yo le he platicado, el pastor Adán Hernández. Muchos lo conocemos. Un hombre espiritual. ¿Sabes qué hacía este pastor, hermanos? Siempre llevaba un joven, hermano, decía, vente, vamos a orar. Y nos pasábamos a orar en un cuarto del piano, hermanos. Por eso uno dice, Señor, por eso están donde están. Por eso tú los bendices, porque ellos te buscan. Querido hermano, ¿qué cosas debes ajustar para pasar más tiempo con Dios? Haz una lista. En segundo lugar, ¿en qué áreas de nuestra vida cristiana debemos ser intencionales? En primer lugar, debemos ser intencionales ¿en qué, hermanos? En nuestra comunión con Dios. En segundo lugar, debemos ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a segunda de Pedro, hermanos, por favor. Vamos a primera de Pedro, denme un segundito. Primera de Pedro, capítulo 2. Debemos ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, Dios no solamente desea que lo conozcamos más íntimamente, pero Él también espera que crezcamos. Él quiere que crezcamos, que demos fruto. Hermano, ¿qué tanto creciste este año? ¿Qué tanto llevaste fruto este año? Hermanos, la esposa creció, los hijos crecieron. Hermano, ¿ves un crecimiento espiritual en tu vida, hermana? ¿Ves un crecimiento espiritual en tu esposo? Hermanos, ¿ves un crecimiento espiritual en tus hijos? ¿De veras? Qué bueno. Gracias a Dios. Creo que el crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana, hermanos, escuche bien, no viene en automático. Ay, Señor, quiero que la palabra de Dios sature mi mente, me la voy a poner todas las noches aquí. Bueno, no por eso vas a crecer. Ay, Señor, yo sé que debo orar más y voy a comenzar a las 2 de la mañana todos los días. Espérame, sé realista. Te duermes a las 12 y te levantas a las 2, te vas a dormir. Sé realista. ¿Por qué no comienzas con 30 minutos? Mira, hermano, si esta iglesia orara, no veríamos las bendiciones de Dios más este año.
pero no lo creemos. Nos da gozo ver a Eliseo. ¿Cómo se llama? Eliseo. Vamos a orar por Eliseo. Que Dios obre en su vida, que Dios cambie su vida. Eliseo, Dios puede cambiar tu vida, pero si tú quieres. Sabes que Dios está listo para obrar, pero todo depende de si yo lo dejo obrar. Dios no ha cortado su mano para salvar. Él sigue salvando. Él sigue siendo poderoso, hermanos. Necesitamos crecer en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Sí dijimos Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Déjeme llegar rapidísimo. Ayúdame a leer ese pasaje, hermanos. ¿Qué dice? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... Hermanos, desead como niño recién nacido. Hermano, ¿cómo desea un niño la leche materna, hermanos? ¿Tú has visto un niño cuando come de mamá? ¿Cómo lo hace? Con tantas ansias. Yo doy gracias a Dios que mis hijos están sanos. ¿Sabes qué dicen los doctores? Que mucho depende del alimento que le dio mamá de pequeños. Hermanos, yo no sé cuánta leche materna tomé, pero estoy sano por la gracia de Dios. ¿Has visto niños gorditos desde su nacimiento? Mira, y luego se mantienen. Hermano, Dios es tan sabio. Ni la fórmula, hermanos, más cara sustituye la leche materna. Mira, jóvenes, un favor, tú tienes por qué darle gracias a Dios por tus padres. Porque tu mamá llevó ese peso cuando tú tenías tan solamente días de nacido. Y así como ese niño anhela su leche, hermanos, no se diga, los niños pegan unos gritos, hermanos, cuando no comen. Y yo pienso que todavía algunos de grandes seguimos siendo niños porque siguen pegando gritos cuando no comen, ¿verdad? Y hermanos, de verdad, y dice el esposo, pues ya apúrate porque ya tengo hambre. Espérate. Ayuda. Me decía un pastor, hermanos, que el contexto donde él está ministrando, la mayoría de los hombres, hermanos, solamente está acostumbrado a que la mujer haga todo. Y tenemos todavía una cultura bien machista. Hombres de nuestra iglesia, no dejemos que nuestra esposa haga todo. Aun cuando sea tiempo de cocinar, hay que levantarnos y hay que ir por las tortillas y hay que ir por el agua, hermano. No esperes ahí sentado, párate y pon el ejemplo. Porque lo que tú haces aquí me da a pensar lo que tú haces en casa, ¿verdad? Y hermano, bueno, eso fue gratis, ¿verdad? Eso es para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Aquí vemos la exhortación del apóstol Pedro, desead como niños. Hermano, un creyente que camina con Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a desear la palabra de Dios. Va a desear la palabra de Dios, va a desear crecer más en su fe, va a desear hablarle a otros de Cristo, hermanos, pero un creyente que no camina con Dios deja de crecer. Hoy no voy a leer mi Biblia, mañana tampoco. Hermano, ¿cómo necesitamos agarrarnos más de la palabra de Dios? Vienen tiempos difíciles. Tu casa hay situaciones complicadas y menos si agarras la Biblia, te hundes más. La razón por la que uno no desea la palabra de Dios es lo que nos dice el versículo 1. Nota lo que dice. Desechando pues toda, ¿qué, hermanos? Malicia. ¿Qué más? Hipocresía. ¿Por qué no deseamos la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué usted cree que no deseamos la palabra de Dios como aquel niño? ¿Por qué razón, hermanos? Porque no desechamos lo malo. No desechamos toda aquella malicia de nuestro corazón. Mira, segunda de Pedro capítulo 1, hermanos. Vamos más adelantito, por favor. Debemos ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Una y otra vez Pedro nos habla de esto. Segunda de Pedro 1:5, rápidamente. Segunda de Pedro 1:5 dice la palabra de Dios. Vosotros también poniendo toda, ¿qué, hermanos? Diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué, hermanos?
Virtud, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. Ah, pastor, yo pensaba que nada más conocía a Cristo, lo aceptaba y ya, crecía. No, hay que añadir a tu fe. Hay que añadir a tu fe. Ah, pero dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 1 Timoteo capítulo 4, vamos más atrás. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. ¿Para qué, hermanos? Para la piedad. Y luego dice, porque el ejercicio corporal para poco es que, hermanos, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Cuántos han hecho planes del próximo año irse al gym? Levanten su mano, al gimnasio. Levanten su mano. Mano Mario, ahí está uno, gracias. ¿Quién más está haciendo planes de ir al gimnasio, hermano, el próximo año? Mano Samuel. Y por ahí no falta una mano que batalla, ¿verdad? Porque uno dice, caray, no, pues ahora sí me pasé de los kilos. Ahora sí comimos bastante. Hermano, Dios nos bendijo este año mucho. Fuimos a Veracruz, hermanos, allá en la conferencia de la familia. Hermano Vázquez, una carne tan rica, hermano, de res. Tenían su asadero. El sábado, hermanos, no hubo conferencia, hermanos, nada. El pastor dijo, hermanos, yo no quiero que el predicador se me estrese. Ah, qué bendición, guau. Dijo, no quiero que el predicador se me estrese, no quiero que los hermanos, vamos a disfrutar el compañerismo. Comimos, hermano, en la mañana, estábamos ahí sentados, hermano, y normalmente ahí tienen costumbres. Llamaron a los pastores. Ándale, pastor, échese uno. Esto apenas es el aperitivo, me dijeron. Trozote de carne. Imagínate, vaya hasta el asadero, hermanos, y era, ¿sabes qué carne era, hermanos? Era, se me fue este corte, hermanos. ¿Cómo era? Arrachera. Bien suavecita, hermanos, bien doradita. Su sazón, su limón, su coquita, ya se entregaron, wow. El pollo asado. Y yo dije, no, yo con esto quedé. No, pastor, ¿cómo? Apenas vamos a comer. Espérame, no hemos comido todavía. ¿Qué no acaso esto fue comida? No, pastor, esto apenas fue el comienzo. Y hermanos, qué tremendo pasar tiempo con los hermanos este año. Tú y yo terminamos el año, hermanos, y no podemos decir que Dios no nos dio más allá. Es más, nos quedamos cortos tú y yo a todo lo que Él ha hecho. Dice la palabra de Dios, desead como niños, nota las exhortaciones, vosotros también poniendo toda diligencia, ejercítate para la piedad. Está bien, dice Dios, ve al gimnasio, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, ¿qué dice la palabra de Dios? Para todo aprovecha. Hermanos, todas estas órdenes nos muestran que el crecimiento espiritual demanda de cada uno de nosotros intencionalidad. El crecimiento espiritual no va a suceder porque tú lo anhelas. Va a suceder si tú pones diligencia. Si tú quieres crecer, no podemos crecer si no nos alimentamos de la Biblia. La Biblia es nuestro pan espiritual que debemos comer. ¿Cuánto tiempo, hermano? Todos los días. Y no sustituirlo, hermanos. No podemos crecer si no añadimos, hermanos, suplementos. Así como en el cuerpo humano, hermanos, necesitamos suplementos, vitaminas, hermanos, minerales. Así también nosotros necesitamos suplementos espirituales en nuestra fe. A nuestra fe hay que añadirle virtud, la virtud conocimiento, dominio propio. Y dice la palabra de Dios, ¿en qué áreas, hermanos, de nuestra vida debemos ser intencionales? Número 1, recuérdeme, en nuestra comunión con Dios. Número 2, en nuestro crecimiento espiritual. Número 3, ¿qué cree que venga? Y último, hermanos, piensen esto, hermanos, si yo busco a Dios, ¿estoy qué? Creciendo.
Y si yo busco a Dios y estoy creciendo, ¿qué va a ser el resultado? Voy a estar sirviendo. He llegado a una conclusión que la razón por la que a veces no servimos todos, aparte de que tenemos otras prioridades, es porque no estamos creciendo. Yo me quedé pensando en los mormones. ¿Conocemos a los mormones? ¿Todos? ¿Tú has visto allá afuera un güerito y un morenito? Y hermano, tú dices, estos hombres, güerito y un morenito, y gringos. Oh Señor, que así fueran las familias de nuestra iglesia. Que en este año, por lo menos dijeran, hijos, entienden una cosa, nuestro Dios es digno de todo. Y yo quiero que ustedes entiendan algo, que vivimos para Él. Así que planea. ¿Por qué no planeas un año que tu hijo vaya a un viaje misionero? Porque no es tu prioridad. Porque no es tu intención, sencillamente. No está dentro de tus planes. Pero sí queremos, escuche bien, a optar la filosofía de este mundo. Sé que sean emprendedores, que sean en todos los sentidos mejor que nosotros, claro. Pero ¿de qué sirve eso si no han aprendido a servir? Yo creo que muchos de los hijos, hermanos, ahora se someten. Pero cuando tengan 18 y 20 años van a decir, hasta aquí, papá, yo ya soy adulto. Así que yo decido. No queremos que hagan eso. Hermanos, debemos ser intencionales en nuestro servicio al Señor. ¿Sabe que todo cristiano hemos sido llamados a servir, hermanos? No quiere decir que, pues yo no tengo el don del servicio, por eso no sirvo, pastor. No, todos hemos sido llamados a servir. Pero no solamente eso, servir al Señor no solamente es nuestro privilegio, es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad. Y quiero terminar, hermanos, siendo práctico. ¿Cómo tú puedes ayudar a tus hijos, hermanos, a servir más en este año al Señor? En primer lugar, pon el ejemplo. Entienda una cosa, hermanos, la fe se transmite. La fe se transmite, la piedad se transmite, el amor de Dios se transmite. Hermanos, sé consciente que tú eres un ejemplo, tú eres el parámetro, hermanos, que tu hija y tu hijo están viendo de lo que significa servir al Rey, servir al Señor. Papá lo sirve, vamos también. Mañana te invitamos a Chaucingo, por cierto. Yo mañana tengo que ir sí o sí, hermanos. Hay veces que yo no puedo ir todos los lunes. Pero yo tengo que ir. Porque tengo que ser intencional. Hay veces que no dan ganas de levantarse a las 7 de la mañana, a las 6. Tampoco quiere decir que nos levantamos 10, 11 de la mañana. Pero el domingo es pesado. 3 predicaciones. Mano, ¿tú crees que predicar no es trabajo? Inténtalo. Ponte a hablar de por lo menos 50 minutos, hermano, y ya te cansaste. Es trabajo. Según los estudios, dicen que una predicación equivale a 8 horas de trabajo. Pastor, ¿y nada más por predicar 8? No, pastor, no. Eso no es trabajo. Como una vez me preguntó mi hijo, ¿verdad, papá? ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, hijo, espérame. Yo soy pastor. Pero tuve que entenderle un poquito qué significaba ser pastor. Pastor no solamente sentarse, predicar y recibir una paga. Tú no sabes las cargas, hermano. Todo lo que uno tiene que lidiar, hermano. Yo doy gracias a Dios, terminamos este año por la pura gracia de Dios. Hemos avanzado, quizá no como uno espera, pero ha habido avance. Y sabe, queremos que Dios nos siga ayudando, pero consejos prácticos, hermanos. ¿Cómo tú ayudas a tus hijos a servir en la obra? En primer lugar, nunca hables mal delante de ellos de los problemas que pasan en la iglesia. Si algo no te gustó, hermanos, cuide sus palabras, porque usted lo va a marcar por el resto de su vida. Tal vez es sencillo, es noble,
aquella señorita, aquel joven, pero eso los amarga. Un ejemplo, no digo que sea así. Ayer fue la cantata, me hubiera gustado que las cortinas hubieran sido rojas en lugar de amarillas. Ok, qué bueno porque no ayudaste. Tú no tienes derecho a decir algo que no te gusta cuando no ayudas, porque en lugar de ayudar lastimas. ¿Y sabes a quién lastimas? A los tuyos. Y tú no te das cuenta de eso. Esto es secundario. Esto es secundario. Esto es prioridad. Y doy gracias a Dios por la cantata. Nunca habíamos tenido visitas, pero no habíamos tenido tantas visitas. Eso es victoria. Yo con eso me quedo. Pastor, ¿quién dijo eso? Yo nomás ilustré. Yo no estoy diciendo que yo sé de alguien, no. Y ni quiero saberlo. Usted y Dios. Nunca hables mal delante de ellos de los problemas que pasan en la iglesia. Si comentas algún problema, trátalo de la mejor manera posible, tú y tu esposa. Involúcrate con tus hijos en las actividades de la iglesia. Llévalos cuando puedas a las actividades. Hijo, vámonos a la actividad. Paso por ti a tales horas, está listo. Vámonos. Que digan, a mi papá sí le interesa la obra. Tú eres el ejemplo. Canta. Hijo, canta. Pero porque tú cantas. ¿Y sabes cómo debemos cantar? ¿Cómo crees que debemos cantar? Con gozo. Pero también fuerte. Que se escuche, hermanos. Los himnos de ayer, hermanos, tremendos. Yo creo que la gente de aquí alrededor, hermanos, ya nos ubica, ya saben que aquí hay una iglesia, ya saben que los cultos comienzan a las 10 de la mañana. Yo le he dicho. Hay personas que han dicho, oiga, una vez me dijeron, oiga, qué bonito cantan. Una vecina, qué bonito cantan. Testimonio. Involúcrate, hermanos. Mira, el tiempo se nos está acabando con ellos. Qué bonito es cuando cantan de niños. Cuando pasan al frente y dicen un versículo. Esos son recuerdos. Hijo, vámonos a la misión. El sábado es cantata, vámonos. A las 10 se nos citó en la misión. Ahí vamos a estar. Que tus hijos salgan contigo a ganar almas. Enséñales tú. Ten el privilegio de guiarlos. Y créeme, cuando ellos testifican van a decir, papá, le hablé a una persona de Cristo. Lamento decirte, hermano, que tus hijos están creciendo y solo lo que miran en ti es tu amargura, tu resentimiento y tu odio. Qué bonito sería ver en nuestras clases de niños, papá y su hijo dando clases. Que se emocionen por los campamentos. Pero cometemos el error, dijo, hoy no vas a la actividad. Trágico, trágico, trágico. Castígalo con todo, menos con la iglesia. Castígale si quieres, con su teléfono, lo que sea, pero nunca les castigues con una actividad, nunca. Porque eso les va a afectar. Aquí tengo en mis oídos, hermanos, aquellas palabras de una señorita que nos encontramos un día. Y dijo, no la encontramos, le dijimos, ¿por qué ya no vienes? Porque cuando yo quise, mis papás no quisieron. Que se aguanten. Yo dije, lástima,
Porque ahora este mundo tiene sus talentos y tiene sus habilidades y no la iglesia. Cuando son adolescentes y jóvenes, involúcrales, llévales, hagan amigos, muéstrate amigo, preséntaselo con predicadores, misioneros que conozcan a los héroes de la fe. Que digan, hijo, ellos son héroes. Ellos salieron por amor del nombre de Él. Vela por su vida espiritual. Incúlcales el temor de Dios. Hijo, yo no voy a estar contigo para toda la vida, pero Dios sí va a estar contigo. Ora por ellos. Siempre deja las puertas abiertas. El hijo a veces no sale como tú esperas. Lo que puedo decirte es esto, hermano. Un hijo que sale bien es solo por la gracia de Dios. Pero un hijo que sale torcido es mi culpa. Ese fui yo. Porque Dios no comete un error. No le exijas a ellos lo que tú no haces. Los lastimas. No los castigues cuando tú no eres ejemplo. Si quieres verlo emocionado, emociónate tú. Comienza contigo. Hijo, vamos a leer la Biblia. Agárrate a tus adolescentes, hermano. Llévatelos a un retiro tú y ellos. Vámonos a la Marquesa, hijos. Ustedes y yo. Yo varias veces les he dicho y nada más lo he tenido y no ha sido intencional. Tristemente. En sacar a comer a una de mis hijas, una por una, a mi hijo, y platicar con ellos. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu lectura? ¿Qué aprendiste? Eso es invertir tiempo. No tienes que tener dinero y gastar mucho. Hermanos, si tu hijo, y esto nos va a pegar más fuerte, hermanos, si tu hijo tiene un corazón duro, lo más probable es que tú también tengas uno. Lo siento, los hijos son nuestro reflejo. ¿Quieres resultados? Trabaja. Necesitamos ser intencionales con Dios. Hermanos, les presento este tema. Próximo año queremos que todo lo que emprendamos gire alrededor de tomar acción, de ser intencionales. No podemos seguir haciendo las cosas, hermanos, a la y se va. No. Nada más por una cosa, hermanos. Mire, a final de cuentas, esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto debemos hacer las cosas con excelencia. ¿Cuántos estarían dispuestos, hermanos, a trabajar en su comunión con Dios, a crecer en el Señor y a servir? Y ya no hablamos, hermanos, de cómo necesitamos ser intencionales en nuestro matrimonio. Ese es otro mensaje, ¿verdad? Necesitamos trabajar en muchas áreas, hermanos. Cierren sus ojos, nadie viendo, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra.